Seguimos en vivo acá en El Dedo Gordo, seguimos hablando sobre exámenes y lo tenemos en el piso a Lucas Blanco. Él es miembro de Estudiantes Organizados. Lucas, muy buenas tardes. Hola Luca, buenas, ¿cómo estamos? Bastante bien, bastante bien. La primera vez que vengo acá a un estudio de radio a hablar sobre educación, la verdad estoy bastante emocionado. Lo único, me voy a quitar esto porque me escucho a mí mismo y todavía no estoy tan acostumbrado. Emocionado por el tema de exámenes, o sea, no nos dejan un respiro, no nos dejan descansar ni ahí. Día del estudiante y ya estamos hablando de exámenes. Pero bueno, bien, o sea, es algo importante dentro de la educación y es algo que se tiene que charlar. A ver, digo esto, ahí arrancamos por ese lado, ¿no? Pregunta que yo hago. El examen ocupa el estudio, obviamente te ocupa tu tiempo para estudiar, un examen es esto, digamos, estamos hablando de la facultad, ¿no? Por ejemplo, o una carrera o algo. Pero también ocupa una energía y un tiempo extra al estudio, es decir, esto de los nervios y todo. Digo generacionalmente, no estoy hablando en tu caso, puedes contar tu caso personal también. Pero ¿te referís si hay un hándicap por el tema de los nervios? Claro, yo lo que digo es, también me pone nervioso, entonces tengo que pensar por qué me pongo nervioso, además de dar el examen y entonces... Lógicamente, el tema de la salud mental, el tema de la autoestima, el tema de la confianza es transversal a cualquier conocimiento o examen que quieras dar. Entonces, si vos ya partís de una base mala en lo que tiene que ver con tu autoconfianza, con tu autoestima, claramente vas a tener que hacer un trabajo un poco superior en la preparación para poder estar al nivel de una persona que ya viene con esa base. Claro, que no es solamente estudiar entonces. Claro, tenés que también prepararte para exponerlo, para en el momento no olvidarte. Digo, conlleva toda una serie de obstáculos que tenés que tener ya previamente preparados, porque por más que sepas, si no sabes manejar la situación, te puede jugar en contra. Ajá. Lucas, antes de arrancar, contanos un poco qué es Estudiantes Organizados, qué hacen y después nos metemos de lleno en el sistema educativo y los exámenes. Bueno, Estudiantes Organizados, a ver, te cuento un poco cómo surgimos. Dale. Estudiantes Organizados surgió en plena pandemia, yo todavía no estaba, yo soy un poquito más nuevito, pero surgió frente a una crisis educativa y frente a un reclamo muy urgente que teníamos los estudiantes, que era, volvamos a estudiar, o sea, no era otra cosa que eso, era volver a lo más básico de que las aulas estén abiertas y de que nosotros podamos volver a las escuelas. Entonces, en ese momento de crisis, cuando la educación se dejó de lado, fue cuando surgió esta iniciativa hecha por propios estudiantes, o sea, no impulsada por ningún partido político, sino por propios estudiantes que querían volver a las aulas y que estaban viendo que el casino se abría y que las escuelas no. Entonces, con esa premisa, inicialmente surgió Estudiantes Organizados, que fue una agrupación que con el tiempo fue mutando, fue transformándose para atender a distintas problemáticas, porque ya la pandemia había pasado, porque ya el contexto era distinto, las demandas eran distintas, pero principalmente nuestra premisa siempre fue defender la educación. Consideramos que la educación es la principal herramienta de movilidad social ascendente. Consideramos que la educación es la base de una persona, de la identidad de la persona, de los sueños de la persona. Vos cuando te presentás, o cualquier persona cuando se presenta, ¿qué dice? Primero el nombre, apellido, y después a qué se dedica o qué es. Entonces, la educación conforma no solo el pilar de la persona, sino el pilar del país, la base del país. Por eso consideramos que es tan importante para progresar y para mantener el progreso a lo largo del tiempo. Creo que es la única forma de desarrollar el país y desarrollar a las personas a largo plazo. A ver, entonces, espera, Lucas, digo, yo los conozco, pero pregunta. Si nacieron en ese momento, ¿el más grande cuántos años tiene de ustedes? Ese es un dato de color muy interesante. Yo tengo 20 y no soy el más grande. El más grande tiene 22 años. Ese es el más grande de todos los que tenemos. Bien. O sea que es el viejo de Estudiantes. somos verdaderamente estudiantes. No hay ninguno que ya haya dejado de estudiar. Claro. No hay ninguno que esté trabajando. El más grande tiene 22. Es increíble, pero es así. Bien. Y en ese sentido te pregunto, digo, vos decías, bueno, nacimos en pandemia con el objetivo de abrir las escuelas en ese momento. Hoy ya todas las escuelas abiertas. ¿Cuáles son los desafíos o en qué están trabajando ustedes? Nosotros estamos trabajando en un montón de cosas. Si vos ves los desafíos que tienen hoy los jóvenes o cuáles son los principales intereses o necesidades, te aparece primero salud mental. Sí. Digo, está más que claro, todos sabemos que la salud mental es una preocupación muy creciente en los jóvenes. Segundo, salida laboral, pobreza, oportunidades de trabajo, también un poco por la coyuntura actual del país en términos de economía. Entonces nosotros nos estamos adaptando y estamos empezando a trabajar otras cuestiones también relacionadas a la educación, que son un poco transversales al ámbito educativo, como puede ser salud mental, como puede ser la salida al mundo laboral. Entonces estamos trabajando todo en ese tipo de cuestiones. Bien.
Tengo una pregunta más en torno a esto. Digo, vos decías, bueno, somos todos jóvenes, el más grande tiene 22 y atienden las necesidades de jóvenes. Son jóvenes que escuchan y que atienden las necesidades y tratan de canalizar a los jóvenes. ¿Sentís que a veces, llevándolo un poco más al mundo de la política no partidaria, hay adultos intentando dar respuesta a problemas que por ahí los jóvenes no tienen? Digo, que hay una visión adulta de los problemas de los jóvenes. Sí, seguro. O sea, pasa como en todo. Los adultos tienen interpretaciones también, no por eso está mal igual. Uh-huh. Muchas veces capaz interpretan lo que nosotros necesitamos y no dejan lugar a la participación activa del joven, porque claro. ¿para qué vas a interpretar vos cuando podés directamente incluir al joven en el debate político, uh-huh, en la participación dentro de las políticas públicas y de esa forma encarar mejor cuáles son las necesidades o los desafíos que tenemos? Tenés interpretaciones buenas y malas igual, como todo. Sí, sí. Pero sí, se pasa mucho eso que te dicen, no, lo que vos decís está mal. O sea, te invalidan lo que vos sentís o lo que viviste. No, en realidad tu problema es otro. Vos lo que querés decir es otra cosa. Eso no te pasa. Eso que me estás diciendo no te pasa. Nosotros no. Nosotros entre nosotros nomás debatimos y no dejamos como que nos digan qué es lo que tenemos que pensar o qué es lo que necesitamos. A ver, y en ese orden de cosas, porque el tema es exámenes, ¿no? Sí. Digo, ustedes es como que preparan, dan como cursos y van dando como apoyos y capacitaciones y demás. ¿Hay algo orientado a esto? Es decir, ¿qué dificultades hoy? Por ahí, hace un rato estábamos hablando que la gente tiene dificultad para los orales. El temor a un oral es por ahí parece mayor que el temor a un examen escrito. Digo, ¿esto se va viendo? ¿Esto lo ven ustedes entre ustedes? ¿Cómo es ahí la cosa? Sí, sin duda. A ver, primero yo lo que quiero poner en claro es que estamos atravesando una revolución industrial ahora. O sea, por más que nosotros no nos demos cuenta, esto en el futuro se va a considerar como una revolución industrial por el hecho de las inteligencias artificiales y los cambios que estas producen. Entonces, ¿qué pasa? Como en toda revolución industrial, hay conocimientos, hay aptitudes que van quedando de lado y hay otras que empiezan a valorizarse más. Uh-huh. Y hay otras cosas que por la coyuntura nosotros aprendemos y otras que empezamos a tener de forma más escasa. Lo que nosotros vemos mucho en la educación es que cada vez, producto principalmente de las redes sociales, se pierden, valga la redundancia o lo paradójico que suene, las propias habilidades sociales de las personas. Como empiezan a interactuar más por teléfono, dejan de interactuar de forma presencial o dejan de tener ese contacto humano, y eso repercute no solo en la salud mental, sino en muchas capacidades o en muchas habilidades que son transversales a todos los aspectos de la educación, como puede ser la oratoria, como puede ser la presentación oral de algo, como puede ser la resiliencia, el pensamiento crítico. Nosotros identificamos este problema, nos dimos cuenta que la educación estaba tardando en trabajarlo o directamente no lo estaba trabajando y creamos un programa de capacitaciones para poder brindarles a los chicos, por lo menos desde nuestro lado, todas esas aptitudes que nosotros consideramos, no solo nosotros, sino que también basados en datos, son las que hoy más necesitan para entrar al mundo laboral y para después no tener la dificultad que mencionabas vos al principio de decir, yo tengo el conocimiento pero no puedo explicarlo, me pongo nervioso, entro en un ataque de pánico, o al mínimo error me frustro y no avanzo. Entonces, todo eso nosotros intentamos trabajarlos de nuestro lado y ahora, hoy en día, tenemos capacitaciones a las que asisten, dependiendo de la capacitación, 60, 70, 80 pibes, muchos. Siempre con profesionales, para poder intentar blindar un poco más esa parte, o sea, como dar un apoyo más a esa parte que nosotros vemos que flaquea un poco. Uh-huh. Ahí, en ese orden de cosas, a ver, me voy a complicar solo. A ver. Pero como siempre. Digo, yo creo que hay un conocimiento que se invirtió hoy, es decir, en general había un orden establecido hasta no hace mucho tiempo, donde se suponía que el adulto tenía más conocimientos sobre todos los temas que los más jóvenes. ¿Se entiende? Se suponía, digo, obviamente a cada uno, eso no quiere decir que uno podía comprender lo que le estaba pasando a otro en su generación o demás. Con el avance de la tecnología y demás, empieza a haber un conocimiento que es inverso, es decir, que viene más de los más jóvenes. Entonces ahí hay un lugar donde el adulto no sabe tanto y el joven sabe lo que el adulto no sabe. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Digo, hay como una inversión ahí que cambia algunos roles. Que esto en el mundo de la educación se da por ahí también con los docentes, es decir, viene el docente Sin que duda. sabe. Entonces digo, en el tema valores humanos, o en el tema de vínculos, digamos, llamémoslo táctil,
que se ha perdido, es probable que el que ya ha vivido más tenga más experiencia de este tipo. Es decir, pero igual la idea no va para ese lado. Yo sostengo que la pandemia también nos alejó, es decir, provocó más encierro todavía. La pantalla, cualquier pantalla de alguna manera cuando lo ves individualmente te estás encerrando en algo. El vínculo era mediado por la tecnología. Exacto. Entonces y ahí aceleró algo mucho más todavía. Entonces, hoy recuperar estos vínculos afectivos, cuando digo afectivos puede ser hasta, al de adelante se le cayó, no sé, la bufanda y alguien le dijo, acá tenés hasta tu bufanda. Y tenés un encuentro que se daba por ahí estar en la calle, por decirlo de alguna manera. Ahí me parece que tenemos un desencuentro. Ahí me parece que hay un desencuentro. Hablo de todo esto, ¿no? En ese orden de cosas, cuando hablamos de los exámenes, el que toma el examen lo sigue tomando como siempre. ¿Pero debería cambiar su forma de tomar un examen? A ver, empecemos. ¿Se entiende esto? Sí. Viene una generación que le cuesta más expresarse, viene una que... ¿tengo que también adaptarme a eso o tengo que seguir con mis métodos tradicionales de tomar examen, No, lógicamente la educación tiene que responder a las demandas de la sociedad actual, del mundo laboral actual. Los métodos se tienen que ir actualizando a medida que los avances tecnológicos lo ameriten. Los avances tecnológicos, como bien sabemos, cada vez son más rápidos, tienen un crecimiento exponencial, y a la educación le es muy difícil adaptarse. Y también se genera mucha desconexión entre el adulto y el joven, porque por esto que vos decís que el joven creció con internet y que sabe muchas otras cosas que el adulto no, genera también mucho desentendimiento entre los profesores, entre los padres y entre el propio estudiante o el propio joven. Y eso da lugar a que después capaz las evaluaciones no sean las más efectivas. Sin duda hoy... producto de las redes sociales y de que tenemos la información al alcance de nuestra mano en cualquier momento y en cualquier lugar, capaz algunos conocimientos no ameritan tanto ser evaluados, como puede ser la memoria, como puede ser acordarse de datos fácticos, datos exactos sobre algo, y capaz sí es necesario más evaluar otras habilidades como las habilidades blandas, pensamiento crítico, resiliencia, capacidad de expresarse, todo lo que mencionamos anteriormente empieza a tener más relevancia porque empieza a ser lo más necesario para después poder utilizar la información que nosotros tenemos. La información se volvió algo accesible. Cuando algo es accesible y abundante, no es tan cotizado, no es tan valioso. Por lo menos en economía funciona así. Cuando algo es más escaso, como lo puede ser en este caso las habilidades sociales, empiezan a tener más valor. Y eso es lo que hoy la educación tiene que empezar a evaluar en los exámenes. No tanto la memoria, no tanto... eso que se tenía antes como de leete el libro y acordate esta parte, sino enfocarse más en el proceso, cómo desarrollaste algo, cómo lo expresaste, cómo contrastaste las distintas ideas, cómo verificaste que la información que vos estás exponiendo es correcta. Todo ese proceso hoy tiene mucho más valor que el resultado en sí mismo, entonces la evaluación tiene que adaptarse un poco a eso, los exámenes, me refiero. Bien, y ahora sigo, perdón. Pero por favor. Podéis intervenir en cualquier momento. Yo lo que pasa es que yo sostengo que cuando uno, la vara educativa baja, es más pobre, digamos, por decirlo nuevamente, o un país es más pobre, también baja la vara educativa, se va comiendo palabras. Es decir, no solo perdemos capital, sino que también vamos perdiendo vocabulario, vamos perdiendo... Está demostrado. Por eso, no, eso voy. Incluso ahora hace poco había salido, en agosto salió un chequeo que en la universidad dicen que hay docentes que hablan de una manera y por ahí el alumno ya no comprende términos, no sabe, o ironías o determinadas cosas que hacen también al contacto. Es decir, vos vas viendo, yo recuerdo en Big Bang Theory había uno que no entendía ningún tipo de la ironía, entonces de golpe decía, ¿esto es sarcasmo? Preguntaba si era algo, digamos, era sarcasmo o no. Al perder también esos valores del contacto humano, vamos perdiendo otras lecturas de la realidad también. ¿Esto pasa o no pasa? Independientemente de la pobreza, digo yo. Obviamente que la pobreza se come las palabras. Hay que diferenciar dos puntos. Hay un punto que tiene que ver con la diferencia en el vocabulario entre adultos y jóvenes, por una cuestión de edad, por una cuestión de contexto, y otra que es con la pérdida efectiva de vocabulario o de capacidad de expresarse, que está demostrado. Hay distintos estudios. Hay un estudio, por ejemplo, que yo había leído en su momento, que tiene que ver con dos grupos de estudiantes. Unos habían crecido viendo televisión, no estamos hablando de redes ahora, televisión. Y otro no había crecido viendo televisión, 6 años. A los grupos de estudiantes se les hizo hacer un dibujo.
los estudiantes que no habían visto televisión hicieron un dibujo mucho más complejo, prestaron atención a mucho más detalles y en definitiva terminaron haciendo un trabajo mucho mejor que los que habían crecido viendo la televisión. Con las palabras pasa parecido, y es que hay otros estudios que dicen que los chicos que crecieron usando redes sociales, a la hora de expresarse o a la hora de escribir, usan mucho menos cantidad de palabras en total que una persona que no creció utilizando estos medios. Sí se genera una pérdida en todos estos conocimientos que es notable. Y digo, está estudiada, es cuestión de consultarlo, pero está estudiado esto de que se pierde parte del vocabulario y parte de la capacidad de expresarse de una persona. Eso está demostrado. Pero digo, también al perder idioma perdemos precisión. ¿Se entiende? Digo, hay palabras que son mucho más descriptivas o mucho más puntuales que si no las tenemos. Digo, a ver, en el idioma español o en el castellano, por decirlo de una manera, cuando vos diferenciás ser y estar, vos definís dos sensaciones de una persona diferentes. Yo puedo estar feliz, que no es lo mismo que ser feliz, digamos, por decirlo de alguna manera. Que otros idiomas no tienen estos verbos, por ejemplo. Claro. Entonces digo, vos tenés precisión en una palabra que no tenés de otra manera. Esta precisión también es a la hora de adquirir conocimientos. Es decir, cuando vamos incorporando palabras de hoy de uso habitual, digo, hoy ya tenemos muchas, viste que hay momentos que predominan determinadas ciencias y entonces vamos tomando palabras de esa ciencia. Entonces yo digo, a la hora de dar un examen, o de hablar simplemente, porque en definitiva cada vez que hablamos con alguien estamos dando de alguna manera un examen, ¿no? De alguna manera. Estamos siendo evaluados por el público. Y evaluamos, y a su vez evaluamos. Este me cae bien, este me cae mal, mirá lo que dijo, ¿viste? Y estamos cada vez prestando más atención a la palabra y nos vamos yendo por ahí de otras cosas. Pero lo que digo es, esa precisión contribuye también al encuentro muchas veces, digo. Y a mí me parece que se van perdiendo esta no comprensión del otro que habla, o a veces los lenguajes distantes. Yo recuerdo, discúlpame, ¿no? Digo, en una época todo el mundo hablaba como el Chavo del Ocho. Porque veían televisión y venían y te tiraban las frases del Chavo del Ocho y vos decías, viste, es como que vamos deformando el idioma de alguna manera, que es una manera de incorporar, o actualizarlo. Si no, otra cosa que está bueno mencionar, cuando vos hablas por WhatsApp o en redes, es muy común que te abrevies todas las palabras. Que pones una Q o una K. Tal cual. Pones, no, te abrevias la O. Siempre intentando abreviar lo más posible el comunicado y haciéndolo lo más fácil, lo más corto, lo más digerible que se pueda. Entonces, lógicamente, eso te hace perder mucho vocabulario también. El hecho de querer hacer las cosas rápido, el hecho del tweet tiene que, no sé, por ejemplo, en Twitter pasa mucho de que el enunciado tiene que durar o tiene que conllevar una cierta cantidad de determinados caracteres. No puedes excederte de eso. Entonces, cada vez el contenido se hace más simple y más digerible. ¿Para qué? Bueno, para comercializarlo, para que llegue a más gente. Y esa es la tendencia. Y el lenguaje es un modelado de cómo nosotros concebimos el mundo. O sea, nosotros entendemos el mundo en parte gracias al lenguaje. Por eso cuando estudias otro idioma empezás a entender conceptos que capaz no entendías en el tuyo. En el propio, exacto. Y te abre bastante la cabeza. Entonces vos entendés las cosas que pasan a través de eso. Si te faltan palabras, está medio incompleto el modelo por el cual ves el mundo. O no está tan desarrollado. Y eso sí es grave. Por eso lengua es literatura, lengua es una materia transversal a cualquier otro conocimiento. El lenguaje es fundamental para cualquier cosa que vos quieras aprender. Bien, a eso iba. Bien. En definitiva, lengua es como el sentido común. Es lo que nos permitiría, podemos construir más fácil un sentido común. Cuando digo común es un punto de encuentro. Que excede mi propia individualidad, ¿no? Es eso. Y a ver, digo, porque me dicen señas de redondeo y demás. ¿Cuáles son los temores hoy de un estudiante para enfrentar un examen? ¿Cuál sería el temor que ustedes detectan más? Yo, más que temor, yo creo que el estudiante tiene un problema de confianza o de baja autoestima consigo mismo. Tiene un problema de que piensa que no va a rendir lo suficiente, que capaz no estudió lo suficiente. Es un problema más de que sabe que muchas veces la educación capaz no lo prepara de la mejor forma o no atiende sus necesidades de la manera que debería, y viene ya con esa mentalidad perdedora, digamos, de decir, no estoy preparado para esto. No sé si hay un temor como tal, extra del que se tuvo siempre, digo. No, está bien, pero digo... ¿La vida adulta? Espera, ahí dale. Ahí. Y mirá, acá hay un tema también muy generacional.
piensen que, por ejemplo, nuestra generación nació y creció con las expectativas muchas veces de la generación de ustedes. De claro, a ver, ahí se iba. Pará. Mi generación Sí, no es la no, de él, sí, en la misma generación. Mi padre... Ya estamos en la misma generación. Cambian tan rápido ahora que ya nosotros somos la misma generación. Bueno, pero a lo que voy es la generación de los padres, que Sí. ya pueden Sí. tener... Nosotros. Mi padre tiene 68, más o menos. La generación de los padres inculcó mucho la expectativa de tener una casa propia, de independizarte. Nosotros a los 25 ya teníamos casa y estábamos casados. Entonces el joven creció con eso y hoy se encuentra con un mundo muy distinto, muy cambiado. Y tiene ese problema capaz de frustración de que sabe de que muchas veces ese objetivo que le enseñaron de chico no lo va a poder conseguir o le va a costar mucho. Y esa frustración después genera que el chico no lo intente, que el chico abandone. Genera todos estos problemas que estábamos mencionando. Y yo creo que uno de los principales miedos que tienen los jóvenes, te diría que tiene que ver con la salida laboral. También somos una generación que, no sé si por las redes sociales puede ser un motivo bastante importante, tiene expectativas muy altas. Y no nos gustan los trabajos repetitivos, no nos gustan los trabajos que sintamos que no nos están remunerando de la manera que a nosotros nos gustaría, porque tenemos también las expectativas capaz muy alejadas de la realidad. Y ese es un temor de los jóvenes hoy. Bien, pero ahí quería ir a eso puntual y ya cierro, ahí me están. Digo, cuando hablábamos en el bloque anterior, la exigencia era el título. Es decir, el padre le pedía al hijo, tráeme un título. Tráeme un título. Viste que decía, y mi padre agarraba el título mío y lo mostraba a todo el mundo. Yo creo que hoy, me parece que algo se partió ahí, no sé si es la palabra, hay una distancia, es decir, ya el hijo no se siente tan obligado a llevarle, a ver cómo funciona eso. Sí, es que creo que los jóvenes en este momento no basan tanto su identidad en los títulos o en el trabajo que tengan. Somos una generación que también da lugar a muchas otras cosas, o sea, da lugar mucho más al ocio, a otro tipo de actividades recreativas. No nos sentimos tan esto hablando por lo menos lo que yo considero. Perfecto, sí. Creo que mi generación no se siente tan interpelada por lo que te pueda definir un título o no. Entonces no pone su foco, no pone su esfuerzo ahí porque siente, también en parte por lo que le ha demostrado la sociedad, ¿no? Por los datos que hoy tenemos de cuánto vale un título secundario. O sea, doy una cifra. El 13% de los chicos que se gradúan del secundario acceden a un empleo de calidad contra un 3% de los que no se gradúan. La diferencia que hizo el secundario ahí es de un 10%. Entonces, en parte, esa desvalorización también genera que hoy el joven no se sienta interpelado por ningún título, ningún objetivo académico. Lucas, si hay algún pibe o una piba que nos está escuchando, que está en la escuela o que terminó la escuela y quiere sumarse a estudiantes organizados, quiere saber qué hacen, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, a ver, nos pueden encontrar en Instagram como estudiantes organizados con .s, si no acá en Cava somos estudiantes organizados _Cava. Nosotros hacemos actividades de todo tipo, desde proyectos legislativos para trabajar salud mental, para trabajar temas relacionados a la ludopatía, hasta proyectos recreativos, hacemos torneos entre escuelas, nos juntamos a debatir, hacemos un montón de actividades y después tenemos diversos programas o proyectos como pueden ser el calendario de capacitaciones que mencioné recién, como pueden ser las becas que nosotros estamos trabajando en distintas universidades como UADE, Favaloro. Cualquiera que esté cualquiera que esté interesado en querer participar, querer colaborar o querer incluso acercarse a estos programas porque siente que le sirve o le puede ser de utilidad, nos puede encontrar en Instagram como estudiantes organizados con doble S al final. Sí. Muy bien, listo. Lucas Blanco, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Y nos seguiremos viendo, Lucas, ya en distintos ámbitos. Sí, seguramente, muy seguido además.